Hansel y Gretel, los mayores cazadores de brujas. Ivy y Jacob Fry, los asesinos que liberaron Londres. Hermanos que perdieron a su familia, y cuyos destinos los obligaron a convertirse en asesinos para así proteger a los que no pueden. Marcados por la tragedia y el compromiso, ambos dúos son los responsables de salvar a poblaciones enteras de un mal mayor. Aclarando versiones, con los cazadores de brujas usaré únicamente su película del 2013, mientras que de los gemelos asesinos me enfocaré en usar todo el material de Syndicate para usar, véase el juego principal y sus 2 DLCs. Una batalla para ver quiénes se alzarán como los asesinos definitivos. Acompáñenme a ver esta sangrienta batalla. Déjela ir ahora, o esparciré su cerebro de sheriff sobre estos estúpidos campesinos. Vete. Ahora, largo. Vaya. Revísala. Del matrimonio de un granjero y una gran bruja blanca nacieron 2 niños que fueron bendecidos con un don que los protege de la magia de las terribles brujas oscuras, todo gracias a la madre de familia, Adriana, la más poderosa bruja blanca que existió. Pero la vida tenía preparados otros planes para esta feliz familia. En una movida inteligente, la bruja oscura más planificadora y sádica de todas, Muriel, esparció un rumor en contra de Adriana, haciendo que en la tremenda idiotez de la gente estos quemaran viva a la gran bruja blanca y colgaran a su esposo, todo con el propósito de así librarse de ella y poder tomar lo que ella buscaba en aquella luna sangrienta, el secreto para un hechizo que les daría inmunidad al fuego a las brujas, el corazón de una gran bruja blanca, que no sería otra que la hija de la familia. En un acto desesperado y como última opción, el padre antes de morir dejaría en el bosque a sus hijos para salvarlos, y alejarlos de las brujas que buscaban a la joven Gretel, y es ahí cuando, como en el cuento, los hermanos encontrarían una casa hecha de dulces perteneciente a una bruja oscura, bruja que tendría el único objetivo de comerse al niño, pero para el infortunio de aquella anciana, el don de Hansel y Gretel les dio la oportunidad de matarla al encerrarla en un horno. Huérfanos de pequeños, los hermanos aprendieron 2 cosas esa noche. 1. Nunca entres a una casa hecha de dulces. Y 2. Si vas a matar a una bruja, incendia a la desgraciada. A la hora de hablar de este dúo de cazadores, hablamos de que Gretel puede romperle la nariz a un sheriff de un cabezazo o con una mordida arrancarle un pedazo de carne. Las puertas bloqueadas no existen para Gretel, pues ella las puede abrir a patadas. Tras embestir a su hermano, Gretel los haría a ambos atravesar un suelo de madera. Hansel con el cuerpo puede partir troncos tras dispararles un par de veces. Desde que son niños se nos muestra cómo Hansel puede derribar a la bruja de la casa de dulces luego de que Gretel la apuñalara. No siendo lo único, pues ellos aún siendo jóvenes pudieron ahorcar a otra bruja, y con más edad encima podían ensartar cual brocheta a la bruja del pantano. Aunque pasando a otras hazañas se rescata el cómo Gretel puede sostener el peso de la bruja carnero, sumado a que se puede dar de golpes con ella. Mismo demonio al que Hansel levantaría para aplicarle una llave y romper un tronco con su cuerpo. Incluso es de destacar que el hermano mayor se encargaría de noquear de un simple putazo a este venado. El scaling de los hermanos va más allá al enfrentar a las 3 brujas principales, comenzando con la primera, la lugarteniente de Muriel, a quien Hansel pudo derribar de un ataque, sumado a que tuvo la fuerza para derribarla de su escoba 2 veces. La bruja cornuda era capaz de romper árboles con sus ataques físicos, además de darse un tú a tú parejo con los mismos Hansel y Gretel. Una vez sometida a los golpes de Hansel, usando unos puños americanos la dejaron en un pésimo estado de 2 simples golpes. Aunque las cosas se pondrían más parejas si hablamos de la segunda lugarteniente de Muriel, la bruja pelirroja, misma que tendría una pelea más que pareja con Hansel, misma lucha en la que se romperían objetos como carretillas al Hansel embestirla, y esta misma bruja rompería una jaula para gallinas al patear a Hansel, además de tumbar parte de una edificación al embestir a Hansel contra una columna, logrando forcejear con ella y superarla al clavarle una daga en su ojo. Cosa impresionante es ver cómo él puede masacrar a varias brujas a la vez.
sacándose incluso al quemonito de encima. Incluso Gretel tiene lo suyo al partir con un látigo de alambres a otra bruja, hazañas verdaderamente impresionantes, pero nada comparado a enfrentar a Muriel, la bruja más poderosa de todas, personaje con el que tanto Hansel como Gretel podían equiparar por momentos, logrando someterla y dañarla con pura fuerza bruta. Lo resaltable llega al saber que Muriel era capaz de dañar a los cazadores, logrando infligirles más daño que el mero hecho de atravesar un tejado, y si bien, tanto Hansel como Gretel eran levemente inferiores a Muriel, seguían dañándola y poniéndose a su nivel por momentos, dejando la fuerza de los hermanos cazadores a un respetable nivel muro. Las hazañas en resistencia son un tanto más escasas, pero son igualmente resaltables. Pues lo más básico de los muchachos es ver a Hansel soportando una de las caídas más estúpidas que he visto. Este mismo siendo arrastrado por el suelo, chocando con objetos contundentes en el camino. De igual forma romper un árbol a él le da igual. Gretel puede aguantarse una mega paliza del depravado del sheriff y su banda de degenerados. Ambos cayeron de una altura considerable luego de haber roto un suelo. ¿Soportaron los ataques de la bruja carnero? Resaltando que Hansel no se vio tan afectado como Gretel. La bruja cornuda les metió una paliza a ambos, y aún así estaban dispuestos a seguir con la pelea, no viéndose realmente afectados por sus ataques. Hansel en su pelea con la bruja pelirroja pudo soportar los golpes de esta mujer, no importando si en dicha lucha se destruían estructuras. Atravesar un tejado no es daño suficiente para que Hansel suelte la escoba de la bruja, y minutos después soportó una gran caída. Hazaña que calculada daría un mínimo de 230.625 kilojoules, lo equivalente a un nivel muro. Aunque realmente soportar los golpes de Muriel es algo aún más destacable, quien puede atravesar cabezas de un movimiento o causarle más daños a Hansel que todo lo anteriormente mencionado, sumado a que ella debería escalar físicamente de sus hechizos más básicos, cuales permiten destruir árboles en una pequeña área o desmembrar a humanos, algo de categoría muro de igual forma, quedando así la resistencia de Hansel y Gretel al mismo nivel que su fuerza. La velocidad es un apartado muy corto, resaltando el cómo Gretel puede atacar a un sheriff sin que pueda reaccionar, y el que Hansel es capaz de sorprender a sus secuaces. La hermana puede reaccionar a un cuerno arrojado a su cara. Hansel puede superar la velocidad de vuelo de las escobas, ya sea al engancharse a una, disparar para derribar a la bruja venado o en carrera superar a una escoba para derribar a su cornuda jinete, no siendo algo raro pues desde jóvenes Gretel podía interceptar a una bruja volando. Hansel puede hacer una masacre con múltiples brujas. Brujas randoms como la del final podían esquivar y burlarse de disparos de armas semiautomáticas, cuyos disparos alcanzan la velocidad del sonido. La bruja carnero ya podía bloquear disparos de la ballesta modificada de Gretel, hazaña que Hansel replicaría al esquivar un disparo de esta arma a lo Matrix. Aunque realmente esto no es nada, considerando que esta bruja era capaz de bloquear balas del rifle de Hansel, el cual debería ser incluso mejor que el rifle de cerrojo que le dio Hansel a Ben. Armas similares de la vida real disparan a una velocidad de Mach 1.2, velocidad que el hermano lograría equiparar al enfrentar en un 1 contra 1 a la lugarteniente de Muriel de forma pareja. Aunque es evidente que el mejor scaling para ambos fue haber superado a Muriel, quien no solo tiene scaling con las demás brujas, sino que también tiene los reflejos para bloquear balas que alcanzan de igual forma una velocidad superior al sonido. Si de aguantar tiempo se habla, Hansel y Gretel son variables, pudiendo durar una noche completa y parte de una mañana en conflicto constante, mientras que si de durar con daños se habla son verdaderamente impresionantes, levantándose de los daños que reciben en sus luchas, resaltando que en una noche Hansel fue vapuleado por la bruja máquina para luego sobrevivir a una caída bestial, incluso durando toda la noche en pelea con un montón de brujas, siempre levantándose, incluso ante los ataques de Muriel los dos seguían combatiendo, apenas viéndose afectados por los daños constantes.
La inteligencia y experiencia de Hansel y Gretel los avala como unos hábiles cazadores, sobreviviendo desde pequeños a un mundo hostil. Ellos han matado a multitud de brujas, desarrollando una puntería excelente, siendo hábiles para crear trampas y emboscar. Saben aprovechar el entorno a su favor como Hansel al aplicarle un suplex a una bruja contra un tronco, siendo hábiles combatientes en un mano a mano, aplicando incluso con armas al ser muy versátiles. Investigaron a una bruja para así saber el plan de todas las brujas. Con escuetas pistas lograron descubrir a detalle a qué niño tendrían que proteger. Además que Hansel pudo tenderles una trampa a las brujas, incluso limitando el punto de escape de una bruja con años de experiencia y con grandes estrategias como Muriel, pues sus títulos los delatan al solo Hansel ganarse el honor de haber matado a más de 600 brujas, siendo cazadores que tanto en genio como en ingenio sobresalen más que el promedio. Permítanme presentarles al famoso cazador de brujas. Responsable en persona de la muerte de más de 600. ¡A la muestra! Si de poderes hablamos, lo único a lo que realmente podría destacar es que ellos son inmunes a los poderes de las brujas oscuras, adquiriendo una total defensa e inmunidad absoluta a sus hechizos, todo gracias a su madre. El armamento de ellos es bastante variado, siendo algo versátil, yendo desde una pistola de mano, un dispositivo de electricidad, unos puños americanos que hacen sangrar a las brujas, un rifle de cerrojo modificado, unas cuerdas tan filosas como para cortar a brujas, un látigo de espinas todo perrón, y unas pistolas estilo subfusiles. Pero lo mejor de ambos son sus confiables armas principales. En el caso de Gretel es su ballesta modificada, la cual dispara en sucesión rápida y debería contar con la potencia para decapitar a brujas, a eso sumar que cuenta con cosas extras como una navaja oculta que sirve para combates cuerpo a cuerpo, además de un gancho que les sirve para atrapar a brujas pendejas. Pero si de armamento hablamos, lo mejor lo tiene Hansel, quien siempre carga con su confiable rifle, mismo que carga con una bayoneta retráctil para quitarse de encima a brujas en la cercanía, aunque lo resaltable viene de su potencia, pudiendo volarle la cabeza a la bruja pelirroja y a la bruja cornuda con simples tiros, lo que implicaría una potencia incluso mayor a la de los hermanos. Y como último y no menos impresionante, Hansel cuenta con granadas capaces de asesinar brujas. Las debilidades es un tema curioso, pues Gretel es carente de cualquier flaqueza, pero Hansel al consumir tantos dulces de pequeño contrajo diabetes, lo que lo hace dependiente de sus inyecciones cada tantas horas, o si no morirá. La verdad. Ahora sabemos quiénes somos. Pero también ellas. Conocen nuestra historia, nuestros poderes, lo que podemos hacer. Y deberían temernos. ¿Eh? El fragmento del Edén arrasó con el laboratorio. ¿Esa masa mágica de metal hiperbólico? Me sorprende. Que seas incapaz de valorar los fragmentos, ¿no? Salió todo según lo previsto. Hijos del asesino Ethan Frye y de la asesina Cecily Frye. Jacob e Ivy crecieron bajo la hermandad del credo de los asesinos, ambos perderían a su madre a corta edad al tener problemas para tenerlos a ambos, fue de esta manera que su padre, Ethan Frye se encargaría de criarlos y entrenarlos. Pero la suerte nunca fue una virtud de la familia, puesto a que su padre moriría de un problema en los pulmones, lo que dejaría a Ivy y a Jacob bajo el manto de la orden de asesinos. Ya adultos, ellos estarían liberando poco a poco el país de Inglaterra, pero un nuevo mal aparecería, el mayor peligro y lo más aterrador que ha pisado la tierra, un político corrupto con bigote, Crawford Starrick. Y es ahí, que siguiendo las enseñanzas del gran Ethan Frye, Ivy y Jacob emprenderían una odisea para liberar Londres, donde se reencontrarán con el discípulo de su padre, el señor Green, quien los ayudaría en su travesía para eliminar a las múltiples bandas que aterrorizan Londres, haciendo amistades y alianzas de gran poder a lo largo de su travesía, hasta que el misterio de Crawford fue revelado. El tirano estaba en busca de un poder inimaginable, un artefacto mágico que le daría la capacidad de gobernar, no solo Londres, sino de poner a todos
toda la humanidad a sus pies. Pero para su desgracia, los hermanos Fry, dispuestos como siempre, lo enfrentaron, logrando asesinarlo y así liberar al país, continuando con más aventuras, pues un asesino nunca descansa de sus deberes. Empezando a hablar de sus capacidades, los gemelos pueden tomar como rehenes a otras personas a la fuerza, además de noquear a otros. Tanto Jacob como Ivy pueden derribar a personas, además de asesinarlas, no importando si son más de un enemigo. El hermano puede noquear a dos tarados al mismo tiempo. Pueden manejar con el peso de otras personas junto a romper cuellos. Ivy puede matar a guardias usando su bastón. El gemelo puede romper vidrios para asesinar a la prima de Starrick. Asimismo, Jacob puede mover carruajes pesados de puro explosivo. La gemela Fry tiene la fuerza para superar a la mano derecha de Crawford Starrick, la señorita Lucy Thorne. Pueden romper huesos sin esfuerzo. Ivy es más que comparable físicamente a Thomas, quien puede partir concreto, aunque físicamente por parte de ambos lo mejor es el pelear con seres relativos o superiores a los mismos gemelos Fry, tal es el caso de Starrick, a quien acabaron en conjunto, mismo que podía usar una mano para someterlos al usar el poder del cristal del Edén. Aunque bueno, Crawford es una perra al lado del mejor villano de Syndicate, ya que el Destripador, asesino al que Jacob podía aturdir con sus golpes, además que Ivy fue la encargada de matarlo. El Destripador, aparte de poder asesinar de la misma forma que los gemelos Fry a guardias, era notablemente más fuerte que los gemelos, pese a que ambos estaban más experimentados que en su pelea con Starrick. La misma lucha en la que Jacob sería mandado a volar de manera brutal a través de la catacumba, en donde se desarrollaba la pelea, ataque generado por un cristal del Edén, siendo que otro mismo cristal tenía el poder de destruir muros, algo de lo que ellos deberían escalar, quedando en un nivel muro. La resistencia de Jacob y de Ivy consta de poquitas hazañas, tales como atravesar vidrios sin inmutarse, sumado a que caídas no les afectan en lo más mínimo. Ivy puede bloquear los ataques de Thorne. Jacob puede soportar la parte de una explosión. Ambos pueden soportar los ataques de Starrick, quien estaba siendo potenciado por un cristal del Edén, mismo artefacto que puede mandar a volar a Jacob. Además de soportar los ataques del Destripador, quedando al mismo nivel muro que su fuerza. Si de velocidad hablamos, puedo destacar cómo los hermanos pueden acabar con grupos enteros de soldados sin complicación alguna. Mientras el Mahara manejaba un carruaje, Ivy podía dispararles a los demás conductores, además de atinarles a barriles de explosivo en pleno movimiento, algo que replicó en un pasado. Deberían escalar del tipo del circo, quien puede moverse a velocidades FT. Ivy es comparable a Alice, quien puede reaccionar a disparos, nada raro considerando que el gemelo describe a su hermana con la velocidad para esquivar balas. Además que el propio Jacob es capaz de esquivar disparos en varias ocasiones. Algo incluso realizado por otros personajes como el Mahara, logrando así reaccionar a velocidades supersónicas del Mach 1.1, velocidad que deberían redondear al Mach 1.2 por factor de superioridad y por mérito de enfrentar a alguien físicamente superior a ellos como Jack. La durabilidad es algo curioso, pues ellos nunca pararon en sus misiones, incluso si estas mismas duraban horas, nunca llegando a cansarse como tal, mientras que el mayor daño que han recibido fue en sus combates contra Jack y Crawford, por lo que solo sería un aguante moderado al daño de su nivel. Tal vez el apartado más destacable de ambos, la inteligencia. Siendo entrenados desde pequeños en la Hermandad del Credo, los gemelos Fry son hábiles para el parkour, además de unos sigilosos espías, logrando adentrarse en todo tipo de lugares protegidos, no importando si son fábricas, laboratorios secretos, en un tren, en el banco más grande de Inglaterra, en el Palacio Real y sus más secretos recónditos, ellos siempre salen con vida y sin dar pistas de que fueron ellos. Son muy habilidosos en el combate cuerpo a cuerpo, logrando superar a todo tipo de mercenarios, soldados,
guardias reales, e incluso borracho Jacob puede superar en un 2 contra 1 a otros tipos con solo sus manos desnudas. Pueden combatir contra gente especializada, como Thorn y Starrick. Son muy versátiles, no importando qué armas estén usando, tanto Jacob como Ivy les darán el mayor provecho posible, incluso combinando su excelente puntería a la ecuación, y ya que menciono a las armas de fuego, el gemelo está a la par en dotes de tirador con el Mahara, quien ha entrenado en ese campo desde joven, logrando incluso destacar borracho. Tras que intentarán matar al último Mahara, el hermano daría con los perpetradores, acabándolos en el acto. Saben formar alianzas de beneficio mutuo, incluso liderando a una banda en contra de los templarios. Ivy es capaz de tenderle una trampa a la señorita Lucy a plena vista de todos. Aunque la hermana Fry también tiene sus dotes de detective, al ubicar la localización de un artefacto de suma importancia. Jacob fue capaz de asesinar y poner en jaque a Maxwell, el líder de una banda criminal. Y este mismo se daría cuenta de una trampa que le estaban preparando al príncipe de la India, evitando que lo atraparan. Con la ayuda de la visión del águila, Ivy pudo descifrar en dónde estaba una cripta que los templarios nunca pudieron encontrar. Lograron predecir la traición de un príncipe y desenmascarando una conspiración en contra del Mahara. Descubrieron la ubicación del cristal del Edén, donde aguardaba Starrick con el fragmento, y una vez allí, usaron todas sus habilidades como combatientes para acabarlo, pese a que este estaba haciéndose más fuerte y se curaba constantemente. Tras los acontecimientos del juego principal y del DLC del último Mahara, Jacob e Ivy adoptarían a un chico, entrenándolo como un asesino, pero que al perder el rumbo se volvería en la mayor pesadilla que vio Londres. De ahí nacería Jack el Destripador, un asesino tan sádico como inteligente, dejando pistas para guiar a Jacob a una trampa, donde ambos tuvieron una batalla. Resalto que por este tiempo el gemelo Fry fue quien lideró a la orden de asesinos, haciéndose cargo incluso del tema de Jack. Y durante todo el juego la policía no hace más que resaltar cómo el asesino hacía un trabajo comparable al de Ivy y Jacob, lo cual es normal, pues Jack fue el discípulo de Jacob, y aún con lo precavido, lo cauteloso y planificador que fue Jack, Ivy al no poder dañarlo de frente usó ataques por la espalda, para finalmente acabar con el terror de las calles de Londres. Siendo así el ingenio en batalla y el intelecto de ambos chicos algo muy superior a lo promedio. El armamento de los gemelos Fry es algo variado, pues lo primero a lo que se hace mención es de la navaja oculta, el arma característica y principal de todo asesino en el verso, la cual es bastante efectiva para acabar de manera silenciosa a otros. Además de sus hojas ocultas, ellos cuentan con un bastón con cuchillas, una espada estilo cimitarra, unos puños americanos. A esto se les suman otras armas, tales como sus cuchillos arrojadizos, su muñequera, la cual tiene integrada un gancho para trepar por los edificios y desplazarse entre ellos. Sumado a que este artefacto dota a los muchachos de dardos tranquilizantes, capaces de noquear a otros y de explotar al entrar en contacto con el calor, causando un estado de confusión e histeria a quien esté cerca. Cuentan también con 3 tipos de granadas, la primera es la granada de humo, eficaz para ataques sigilosos, la segunda son las granadas de electricidad, las cuales generan un choque eléctrico en el área, aturdiendo a quien esté en la detonación, y por último se les suma las granadas del miedo, granadas que al explotar causa un profundo miedo en quien esté cerca, haciéndolo vulnerable. Eso sin olvidar a sus pistolas de mano, muy eficaces para acribillar y combinar con sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La única habilidad que poseen los gemelos Fry es la visión del águila, un super sentido que les permite detectar objetos y personas de interés, pudiendo predecir movimientos y ver eventos pasados, logrando deducir la ruta de escape de alguien o los movimientos perpetrados en un asesinato. Aunque también podríamos contar que Ivy puede volverse parcialmente invisible al quedarse quieta. Y para acabarla de rematar, ni la dama Ivy ni Sir Jacob poseen debilidades. Dama Ivy Fry. Sir Jacob Fry. Una carrera al tren. Vamos. Esta no es una comparativa normal, sino la pelea de 2 equipos,
Dos dúos de hermanos que fueron marcados por la pérdida de su familia, y cuyos caminos los llevó a volverse asesinos, ya sea por legado o por una desgracia. Un hermano de ambos lados tuvo una aventura romántica con alguien que consideraban aliado. Los hermanos en algún punto tuvieron un discípulo, contrastando en que mientras Ben es un buen chico que ayuda a Hansel y Gretel, Jack intentó erradicar a la orden de asesinos y puso a toda Londres bajo sus pies. Los cuatro son personas con dotes especiales que los ayuda a sus cacerías, además de que ellos enfrentaron a lo más aterrador que vio la humanidad, una secta de brujas y un político con bigote. Muy bien, exponiendo todos los puntos que se llevan cada equipo, se hace notar la ventaja evidente, y es que si de causar daño al golpear y aguantar se habla, Hansel y Gretel tienen una ventaja ante los hermanos Fry, que por más que puedan romper metal a golpes o pelear con seres de talla muro, eso no es nada que los hermanos cazadores de brujas no hayan replicado ya, e incluso de mejor manera, pues mientras ataques que destruyen muros dejaban fuera de combate a Jacob por un tiempo prolongado, a Hansel el atravesar un techo no le causa ningún efecto, por lo que en estas categorías Hansel y Gretel toman la delantera. Al igual en la velocidad, aunque por apenas, pues Ivy y Jacob son capaces de reaccionar y escalar a personajes que logran esquivar balas de velocidad supersónica, Hansel y Gretel ya demostraron exactamente lo mismo, e incluso su scaling les da el beneficio de ser unas décimas más rápidas que los asesinos. Pero realmente más allá de lo físico, el escenario ayuda a definir un combate. Pues si hablamos de un poblado como en el que Hansel y Gretel estaban, los asesinos entrarían en un territorio ventajoso, pues ellos son mucho mejores para atacar de sorpresa y esconderse, además que el gancho les ayudaría para escalar a alguna estructura y ganar el terreno elevado. Pero esta estrategia viene con un fallo, y eso es el armamento de sus rivales, el cual es de larga distancia, por lo que esto solo haría que los cazadores de brujas se vean obligados a usarlas. Ese detalle más allá de lo obvio, añade un gran peligro para Ivy y Jacob, pues tan pronto se descuiden y se lleven un disparo por parte del rifle de Hansel, el juego acabó para cualquiera de los dos, pues esta arma cuenta con la potencia más que suficiente para volarles la cabeza. Pero por más que Hansel sea un gran tirador, las armas de ellos difícilmente van a impactarles a Ivy o a Jacob al poseer la reacción para esquivar balas de ese calibre, pero esa misma ventaja es algo que aplica para Hansel y Gretel, pudiendo esquivar los tiros o reaccionar a los tiradores al poseer mejores reflejos. Aunque las pistolas son solo la punta del iceberg, pues los asesinos de Londres, ya que ellos cuentan con armas de ataque cuerpo a cuerpo. Campo en el que demostraron una mejor maestría que la chica Bonnie Hawkeye, aún con eso, entrar en conflicto cara a cara no es la idea más óptima contra quienes los superan en stats. Más sin embargo, no es lo único, ya que al armamento de Ivy y Jacob se les suman granadas de humo y de electroshock, las cuales si bien no detendrían más de unos segundos a Hansel y Gretel, serían segundos bien aprovechados para atacarlos. Pero con una tolerancia al daño que les permite soportar daños así, esta sería una estrategia que no saldría rentable. Además, Hansel y Gretel no son estúpidos, ellos no se quedarían quietos como zarigüeyas, viendo que los hermanos les arrojan granadas a sus cercanías, e intentarían alejarse o dispararle en el aire a la granada. Después de todo, ellos cuentan con el desplazamiento para alejarse del área y los reflejos para atinarles a los objetos. La granada del miedo y los tranquilizantes más sin embargo son otra cosa, pues sus efectos son algo a lo que ni Hansel o Gretel tienen defensa, pudiendo ceder al miedo o a los efectos de los dardos, con un claro problema, y es que si buscamos un resultado realista ellos difícilmente usarán esto, pues estos elementos los usan a la hora de ser sigilosos para no llamar la atención, pues entrando en un combate directo ellos son más de ir cuerpo a cuerpo, valiéndose mucho del trabajo en equipo para ganar ventaja, lo cual en un enfrentamiento 2 contra 2 evidentemente no pasaría. Mucho hablamos de Ivy y Jacob, pero ¿qué hay de Hansel y Gretel? Pues, no hay mucho que resaltar realmente, ya que la mayoría de armas de fuego serían inútiles ante la reacción de los asesinos. Usar el electrocutador podría ser útil si no fuera porque necesita recargarse unos segundos, lo que en esta pelea sería regalarse a recibir un corte de los rivales. Con las granadas aplica el mismo problema que son sus armas, tienen la potencia para acabar el combate de una sola, pero Ivy y Jacob podrían escapar del área antes de la detonación. Los puños americanos servirían bastante, pudiendo noquear
noquear a cualquiera de los gemelos Fry, de no ser que no es un arma que se usa frecuentemente. Las cuerdas ni hablar, inútiles a morir en este escenario, al requerir preparación y la propia aceleración del objetivo. Pero un arma que sería de utilidad sería el látigo, pues ya se vio como Alice pudo sorprender a Thomas con uno de estos, por lo que entra como una posibilidad que usando este artefacto logren dañar a sus contrincantes. Pero a la ecuación se añade una desventaja que anula esa posibilidad, y esa es el ojo del águila, la cual permitiría incluso predecir los movimientos de los cazadores, evitando que estos sean tomados de sorpresa. Y a la situación podemos añadir que Ivy puede volverse parcialmente invisible, así pudiendo atacar de sorpresa a Hansel y Gretel, algo factible viendo su pelea con Jack, donde al no poder dañarlo optó por atacar de sorpresa, proporcionándole daños a base de golpes y cortes, con la desventaja de que Hansel y Gretel son considerablemente más fuertes que Jack, además de ser dos en lugar de uno, complicando la opción. Sumado al tremendo aguante de Hansel y Gretel, lo que los haría aguantar mucho más que lo esperado por los gemelos, lo que tarde o temprano hará que tanto Ivy como Jacob cometan un error, y considerando la diferencia de capacidades, un error sería bastante perjudicial para los asesinos, pues los gemelos Fry no son de explotar sus recursos armamentísticos, en su lugar son más de usar el sigilo y de no rendirse. Cosa inútil en esta pelea, pues no se enfrentan a un perdedor como el príncipe, ni a un loco como Maxwell o a un pinche comunista como Starrick. Hansel y Gretel es un dúo a la altura, quienes han masacrado a más de 600 seres sobrenaturales, con experiencia de sobra para saber cómo lidiar con personajes de su nivel, incluso si intentaran acercarse para pelear de manera directa entrarían en conflicto, pues Hansel y Gretel también cuentan con armas de corto alcance, y aunque quizás no sean tan hábiles en ámbitos de manejar armas blancas como los gemelos, los cazadores son más que capaces de aprovechar cada recurso a su favor. Tal vez muchos mencionen que de extenderse la pelea Hansel podría morir, lo cual sí entra como una opción, pero viendo que durante toda una noche y parte de una mañana Hansel y Gretel se mantuvieron en pelea constante, creer que mantengan una pelea así contra Ivy y Jacob hasta que un dúo pueda ganar no sería descabellado. Incluso si los asesinos Fry usan el entorno y el sigilo a su favor no haría mucha diferencia, al ser mucho más débiles que los cazadores de brujas. Porque al final del día en la pelea ganarán los más experimentados, y el solo título de Hansel denota que dúo tiene más experiencia, tal vez Ivy y Jacob tengan los artefactos para ganar ventaja, pero gracias a la superioridad en temas físicos, y el no estar tan distanciados, si de pelear a puño limpio se habla hacen que los hermanos cazadores tengan más chances de ganar la pelea. Los ganadores son Hansel y Gretel. Lo siento mucho, pero no va a estar abierto totalmente. Muy bien, siendo honesto, este último video duró más de lo que me hubiera imaginado, pero ni modo, así al menos despido el año con un video ligeramente mejor que los que he sacado este año, y antes de retirarme para volver a vernos en 2026, les mando un agradecimiento a Vortex de Icon por la idea del Versus, y a Fitz por el marco. Pero sobre todo, un agradecimiento a ustedes por haber estado atentos a mi canal este año, se les agradece un chingo, no siendo más, nos veremos el próximo año, chau chau.